Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Bienvenidos una vez más a este espacio de información, de entrevistas y de análisis de los hechos más relevantes en el país. Este 30 de septiembre, este lunes justamente, se cumplen 3 años de aquel hecho que ocasionó muchísima dificultad al país, de aquel atentado a la democracia, de aquella posibilidad de un magnicidio al presidente de la República, entre otros elementos que configuraron un antes y un después, sobre todo en la relación de una institución tan importante y clave para el país como es la Policía Nacional y la sociedad civil. Hay muchas cosas que han cambiado y de esos temas vamos a hablar en este programa. Hemos preparado un panel especial con integrantes de la Comisión 30 de septiembre, 30S, que fue justamente creada por el Ejecutivo con la finalidad de darle transparencia a lo que ha sucedido, de hacer una adecuada investigación de los hechos del 30 de septiembre. Nos acompañan los miembros de esta comisión. Está con nosotros Carlos Vaca, quien es miembro de la comisión, que, reitero, fue creada por el presidente de la República. Diego Guzmán, además es funcionario, ministro del Gobierno Nacional. Y también Óscar Bonilla, quien está con nosotros y quien, junto con Diego Guzmán, participaron activamente de este hecho fatídico para el país y que justamente, reitero, se cumplen 3 años. Estaremos hablando de este y otros elementos que configuraron este acontecimiento. La bienvenida a Carlos Vaca, gracias por estar aquí en El Ciudadano, y una impresión general de lo que ha significado este proceso de recolección de información, de priorización, de sistematización y de llegar a ciertas conclusiones que entiendo el país va a conocer hasta diciembre, que es el tiempo inicial de vida de esta comisión. Gracias, Marco. Buenos días. La investigación ha sido muy fructífera. La comisión ha tenido la posibilidad de recabar una gran cantidad de datos, tanto en lo que se refiere a entrevistas de personas, de ciudadanos, de policías, de militares, como también al acceso de documentos y de otro tipo de fuentes de probatorias, videos, audios. Ha sido una labor fructífera en el sentido que nos ha permitido entender y que va a permitir también al país, cuando conozca el informe, le va al país permitir entender la magnitud de lo que el 30 de septiembre se vivió en el país. Más allá de aquellos hechos que fueron públicos y que fueron conocidos, hay una gran cantidad todavía de elementos que no han sido debidamente analizados o que no han sido debidamente llevados incluso a los tribunales de justicia. Nos ha permitido, en esta primera impresión general, decir que ha habido un trabajo fructífero que le va a permitir al país conocer la verdad sobre lo que ocurrió el 30 de septiembre. La bienvenida, reitero, a Diego Guzmán, es ministro secretario de Transparencia e integrante de esta comisión 30S. Diego, bienvenido al Ciudadano, y también una impresión sobre lo que ha significado este proceso tan complejo de reunir cierta información, porque entiendo que ustedes en algunos momentos comenzaron desde cero, desde incluso revisión de videos, de información que se volvió bastante compleja. Marco Antonio, un placer estar aquí con ustedes y con todos los ciudadanos del país. Efectivamente, el trabajo se complicó mucho más por el hecho de que se lo inició 2 años, 9 meses después de que aconteció aquel fatídico día. Lo apropiado hubiese sido que en la noche del 30S y el 1 de octubre se proteja el escenario en el que fue el centro de todo esto, para poder recabar una cantidad de indicios que nos hubieran permitido esclarecer
adecuadamente y con mayor rapidez lo que sucedió y quienes participaron ya de manera individualizada. Al no haber acontecido eso, pues 2 años, 7 meses después, obviamente el trabajo se complicó mucho más, pero eso no significa, y aquí tenemos que rescatar el aporte de instituciones y de la ciudadanía, instituciones como Policía y Fuerzas Armadas, que nos han dado toda la apertura y colaboración para que nuestro trabajo sea eficiente, y de la ciudadanía, que permanentemente está aportando con diferentes datos, informaciones, videos, fotografías, que nos ayudan sin duda a que podamos establecer quiénes, cómo y cuándo participaron en las diferentes cosas, porque tenemos judicialmente 3 cosas que investigar. Primero, el intento de golpe de Estado, el plagio al presidente y el intento de magnicidio. 3 cosas perfectamente establecidas y con las cuales debemos tener nosotros, darle el tratamiento que corresponde para poder establecer la verdad de lo que sucedió aquel día. Bien, Óscar, también bienvenido acá al Ciudadano. Tú participaste activamente ese día, estaremos hablando de ese acontecimiento un poquito más adelante, pero también quisiera una referencia general de lo que ha significado esta parte del proceso. Como ha dicho Diego hace poco, lo ideal hubiese sido que inmediatamente ocurrido el acontecimiento se comiencen ya los primeros indicios de saber qué ha sucedido. Después de tanto tiempo, ¿es posible encontrar cosas diferentes? ¿Es posible que el país conozca otra realidad de lo que sucedió el 30 de septiembre? Muchas gracias por esta invitación. Es posible, es necesario y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr evidentemente no solamente con el concurso del trabajo denodado que la Comisión realiza y con el equipo que la Comisión mantiene, que es un equipo extraordinario de especialistas, de personas conocedoras de los diversos ámbitos que requiere la investigación, sino también con el concurso de la ciudadanía. Estamos justamente a punto de impulsar una gran campaña de acción ciudadana para lograr recabar más información todavía de la que ha podido ser hasta el momento recopilada y que se está sistematizando. Hay muchísima información. Los ámbitos, los escenarios de estos hechos no fueron únicamente el Regimiento Quito, no fue la ciudad de Quito, se desplegaron prácticamente en todo el país y los actores no únicamente fueron los golpistas, también fueron los ciudadanos que salieron valientemente y conscientemente a defender un proceso democrático, a defender el gobierno que lo representa y que lo sostiene y a defender un proyecto de alcance estratégico que es un proyecto de cambio estructural que también se está desplegando. Se puede efectivamente lograr llegar a la verdad y se puede lograr hacer justicia. Hay que comprender, obviamente, que es un proceso complejo. El proceso de investigación es tan complejo como el proceso político que se desplegó justamente en esos días y que se concentró finalmente en esta fecha, el 30 de septiembre, que ya no sabemos si llamarla aciaga, tal vez la caracterización que se ha hecho hasta el momento, que cuando se habla del día en que triunfó la democracia, del día en que reemergió la democracia, cuando se habla de una democracia a prueba de balas, sea posiblemente mucho más correcto y adecuado que pensarlo como un día nefasto, como un día aciago. Luchamos los ciudadanos, luchó el país, luchó el conjunto del Estado, luchó también el gobierno nacional, lucharon los actores políticos probos y el resultado de esa lucha es una democracia robustecida, es una democracia fortalecida y los efectos de esa acción, de esa defensa y obviamente de ese reposicionamiento los podemos ver en todos los órdenes, en orden político, en el orden jurídico, en el orden del cambio estructural en la economía y por supuesto también en el orden de una reforma del Estado cada vez más creciente y que no es reversible. Justamente ese es uno de los ejes centrales de este programa que, repito, hemos invitado a los integrantes de la Comisión 30S creada por el Ejecutivo. Antes de continuar, vamos a presentar un reportaje preparado por nuestro compañero Santiago Duque, quien nos presenta una relación de los hechos del 30 de septiembre del año 2010. Adelante con el reportaje. Hace 3 años, miles de personas defendieron la democracia en el país, incluso con su vida. Era el 30 de septiembre de 2010. Una vez retenido el mandatario Rafael Correa en el hospital de la policía, los ciudadanos asumieron como suya
una consigna clara y legítima: no descansar hasta la liberación del presidente, quien se mantuvo cerca de 11 horas dentro de la Casa de Salud. Y fue el pueblo, en cuestiones de segundos, que los mares de gente, de seres humanos, fuimos a respaldar este proyecto. Y mientras algunos sectores políticos se frotaban las manos ante una eventual caída del gobierno, la ciudadanía se mantuvo firme en la Plaza de la Independencia, en las calles de la ciudad y en los alrededores del Hospital de la Policía. La gente salió en muchedumbre con el sentimiento y con esa ansia de defender la democracia, porque no podía ocurrir de otra manera. El país no olvidará la entereza ciudadana de ese día, la convicción y la fuerza colectiva para sostener un proceso político que, lejos de debilitarse, 3 años después, ha ido fortaleciéndose. Fue un día de mucha dignidad para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo respondió la gente ese día? Masivamente, a rescatar a su líder, a rescatar a su presidente. Y así como en anteriores gobiernos los ríos de gente se congregaban para apoyar los derrocamientos presidenciales, el 30 de septiembre de 2010, la ciudadanía salió a defender la democracia, su mandatario y al régimen legalmente establecido. Para El Ciudadano TV, Santiago Duque. El país sin duda no entendía lo que había sucedido el 30 de septiembre, cómo los hechos se fueron desencadenando desde primeras horas de la mañana hasta casi altas horas de la noche, cuando el presidente, liberado por la ciudadanía, por las Fuerzas Armadas, llegó al Palacio de Carondelet a dar a conocer a través de un discurso muy emotivo su agradecimiento a la comunidad, a la población, al país y a la comunidad internacional que de manera inmediata se pronunció en contra de este intento de golpe de Estado y de este intento de magnicidio al presidente Correa. Carlos Vaca, un poco desde tu óptica, ¿cómo viviste ese 30 de septiembre? Estamos hablando 3 años atrás, un poco para entender también qué sucedió ese día con los actores, porque aquí habíamos repetido, hay actores que estuvieron acompañando al presidente, al gobierno en general, allí en el Regimiento Quito y en otros lugares en donde hubo este acontecimiento. Carlos. Cuando nosotros conocimos respecto a lo que estaba ocurriendo, la primera preocupación que tuvimos fue precisamente que eso no, por la violencia que se había expresado en la mañana, por la violencia que se estaba desarrollando en la presencia del presidente en el Regimiento Quito, nosotros pensábamos y reflexionamos de que esto no era una simple protesta. Así que nos articulamos con muchos ciudadanos y fuimos al Regimiento Quito, es decir, fuimos al Hospital de la Policía. Siempre en las conversaciones que hemos tenido como colegas de la comisión, hemos remarcado que tanto Óscar como Diego tuvieron la posibilidad de vivir esto desde adentro. Óscar más cerca del presidente desde más temprano, Diego también en el 3er piso después en horas de la tarde. Y yo lo viví en la calle, lo vivimos en la calle, fuimos testigos y sufrimos las agresiones de la policía. Y al igual que muchos de los ciudadanos de los que estuvimos allí, nos vimos obligados a salir de la zona cuando empezó la balacera tan estruendosa y macabra que se significó con la llegada de las fuerzas militares. Y claro, eso desde la vivencia, cuando ahora nosotros tenemos la posibilidad de investigar, de mirar con una retrospectiva y mirar hacia atrás con una perspectiva mucho más completa de los hechos, te das cuenta que realmente lo que el país se jugó ese 30 de septiembre fue algo muy importante, porque se jugaba un proceso de transformación institucional, un proceso de transformación profunda, se jugaba la posibilidad de una democracia en paz, una transformación en paz y en justicia, se jugaba la opción de la gente más pobre versus la opción de ciertos grupos de presión, élites, de ciertos actores que estuvieron. Y entiendo yo eso, y lo vamos a descubrir más adelante, es uno de los ejes centrales también, es decir, estos cambios, esas transformaciones que está viviendo el país en todos los órdenes, fueron factores además que contribuyeron a esta circunstancia negativa del 30 de septiembre del año 2010. Diego Guzmán, repito, secretario de Transparencia y miembro de esta comisión, vivió de cerca, junto con el presidente
junto con sus allegados. Un testimonio breve, Diego, de cómo tú viviste ese día allá en el Regimiento Quito. Marco Antonio, mi obligación, como la de decenas de miles de ciudadanos, en ese día era defender la democracia. Al ver lo que estaba sucediendo en transmisiones de televisión, yo sabía y sentí el llamado, la obligación de acudir. Como ciudadano, asistir hasta donde en principio nos habían convocado, que era la Plaza de la Independencia. Se escuchaba que la gente se iba a concentrar allí, pero en el trayecto cambié de opinión. Iba junto a mi hijo y un amigo y decidimos que no, que el sitio donde debíamos estar era donde estaba todo el problema y en donde estaba secuestrado el señor presidente de la República. Efectivamente, llegamos allá, nos fue muy difícil ingresar hasta el tercer piso donde estaba el presidente. Lo hicimos por un área que estaba en construcción, y cuando llegamos allí, ya al tercer piso, fue realmente penoso, triste, ver que algunos malos elementos de lo que tiene que ser, y sin duda se está constituyendo una gran institución como es la Policía Nacional, algunos malos elementos en una actitud rabiosa, intemperante, incongruente. Incomprensible, digamos. Absolutamente. No hay justificación para eso. No, es que no la tenían, solamente se sentía odio. No, yo no pude, traté de comunicarme muchas veces con algunos de ellos que obviamente estaban enmascarados, y me fue imposible lograr siquiera que contesten a cualquiera de las preguntas que de alguna manera tratábamos de hacerle para tratar de saber qué era lo que quería. No hubo ningún espacio de diálogo con... Ninguno en lo absoluto. Ya. Lo único que se escuchaba eran las radios que portaban y lo que decían a través de las radios. Cambiaban de personas, muchas veces subían unos, bajaban otros. Y el día se fue tornando cada hora más difícil. ¿Cuál fue el momento más crítico? Los dos instantes más difíciles creo que fueron el momento en que un grupo de policías que estaban supuestamente conformados para hacerle una primera calle de honor en el tercer piso, cuando abajo también supuestamente se estaba haciendo otra calle de honor, hubo un momento en que salieron de allí lanzando bombas lacrimógenas, consignas y disparando. Ese fue uno de los momentos alrededor de eso era tipo 6:30, 7 de la noche. En ese momento se desnudó una verdad. O sea, aquellos que estaban allí no estaban para proteger al presidente. Su actitud lo demostró claramente. Caso contrario, se hubieran mantenido allí para darle el respaldo y el resguardo que debían darle al presidente. Y el otro momento, que también fue muy difícil, fue en el instante mismo en que, estando los del GIR y el GOE en la habitación última que estuvo el presidente, y el momento en que ingresaron los del GEO del ejército y se toparon dos fuerzas, todos absolutamente armados, y se toparon en una semiobscuridad, y bien pudo en ese instante desatarse un tiroteo que, al verse que se encontraban dos fuerzas armadas, pues pudo pasar cualquier cosa. Felizmente no aconteció aquello, y de inmediato lo rescataron al presidente en medio de un tiroteo desde la calle. Era realmente un momento en el que el pánico, el terror, el llanto, el nerviosismo de toda la gente que estaba allí era absolutamente evidente. Periodistas que lloraban, mujeres que se desmayaban, en fin, fueron momentos muy complejos, pero ver que el presidente salía, de alguna manera nos tranquilizaba a todos los que aún quedábamos allí. Y luego... ¿A qué horas abandonaste el hospital? 10:30, 11 de la noche. Ya. Y luego, en el momento en que ya vimos que el presidente estaba en la Plaza de la Independencia, en el Palacio de Carondelet, pues creo que nos revestimos
de una gran tranquilidad, un alivio, aun cuando el tiroteo seguía y teníamos que precautelar por nuestras vidas porque debíamos salir de este escenario tétrico en el que se convirtió en el hospital en aquella noche. Después de la pausa vamos también a escuchar lo que nos manifiesta Óscar Bonilla. Él estuvo presente justamente desde horas de la mañana, cuando las bombas lacrimógenas, los empujones, esa manera tan inhumana que se le trató al presidente de la República fue evidente a través de los diferentes medios de comunicación. Nos contará también su testimonio y seguiremos en este diálogo con los integrantes de la Comisión 30S aquí en El Ciudadano. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Es importante entonces recabar ciertos testimonios de actores fundamentales de este 30 de septiembre. Y uno de ellos, como habíamos anunciado en el segmento anterior, fue Óscar Bonilla, quien se encuentra con nosotros, es además miembro de esta comisión del 30S. Óscar, sé que por momentos seguramente te han hecho muchísimas veces esta pregunta de cómo viviste este momento, ese día, pero el sentimiento de lo que tú tuviste en ese día, a lo que ha sucedido hasta ahora y con tu testimonio, ¿cómo lo has vivido en estas circunstancias? Y sí me gustaría, así como Diego ha dado a conocer de manera puntual ciertos elementos claves de ese día, que tú también nos puedas compartir para nuestros televidentes con la finalidad de que reiteremos en este acontecimiento. Por supuesto, hay días, hay fechas, hay sucesos que se impregnan en la memoria, pero también hay sucesos que te transforman la vida completamente. Posiblemente el 30 de septiembre, para muchos de nosotros, para quienes estuvimos no solamente en contacto directo con el presidente, sino también en los ámbitos de la lucha de la calle, en los ámbitos de la lucha política, en los ámbitos de la generación de opinión pública, en los ámbitos del combate, en el terreno de lo jurídico, en todos los terrenos, este día nos cambió la vida. Y nos cambió la vida no solamente a los individuos, cambió la vida de la sociedad, cambió la vida de una ciudadanía que emergía y que después de ese suceso se consolidó definitivamente y cambió la vida definitivamente del país y el curso de nuestra democracia. ¿Cómo llegaste, cómo estuviste con el presidente? Yo estuve ese día inaugurando un evento de jóvenes que venían de todo el país en la Fundación Guayasamín cuando recibí la información y el llamamiento de la ministra Doris Solís, que era la ministra de Coordinación de la Política. Yo trabajaba en el Ministerio de Coordinación de la Política, ejercía mi cargo como subsecretario de Movimientos y Actores Sociales y junto con los jóvenes a quienes se les informó inmediatamente de que había una situación de gravedad en el regimiento Quito que exponía la seguridad del presidente, nos trasladamos de forma inmediata hasta el lugar de los hechos. Pudimos entrar prácticamente sin dificultad. El escenario estaba ya concentrado alrededor del presidente de la República, consecuentemente las personas que custodiaban el ingreso no se cuidaron realmente de quienes estábamos penetrando hacia los predios del regimiento y de esa manera, al ver que el presidente estaba expuesto, o sea, mi voluntad, mi conciencia, pero también mi instinto humano, o sea, me condujo directamente a la cercanía donde el presidente estaba. Desde ese momento hasta que el presidente ingresó al hospital y luego durante todo el día en el interior del hospital, en las habitaciones cercanas y en algunos momentos con el presidente lo pude acompañar. ¿Cuáles fueron los hechos que yo recuerdo en forma importante? Los momentos más críticos, más complejos. Uno de los momentos más críticos fue seguramente el hecho mismo de ver al presidente del regimiento Quito, y que luego lo hemos entendido en su trascendencia. El presidente estaba en el regimiento Quito, o sea, por una decisión, o sea, vehemente, por una decisión y por una capacidad de respuesta tan rápida, tan intensa, como la que es la forma en que él conduce este proceso político. Y un principio de autoridad fundamental. Un principio de autoridad fundamental, un principio de dignidad fundamental, un principio de defensa de la institucionalidad también fundamental, que tiene que ver también con la defensa de la democracia, hizo que el presidente fuera de forma inmediata. Verlo allí expuesto a toda la violencia desde el momento mismo en que él había bajado ya
después de dar esa alocución a los policías cuando se abrió la camisa y les manifestó el deseo de defender con su vida misma el proceso que él encabezaba, o sea, ahora lo entendemos, fue un hecho central. Si el presidente no iba, muy posiblemente el esquema del golpe de Estado se veía el golpe desde la se televisión. desconfiguraba. El eje no era el Regimiento Quito, el eje era otro, posiblemente estaba establecido en la Asamblea Nacional, en donde tradicionalmente convergían todos los vectores que proclamaban el deseo de la remoción de los presidentes de la República, por lo menos de los golpes de Estado contemporáneos que todos hemos vivido, pero el presidente estaba allí y eso cambió sustancialmente el eje de los acontecimientos. Lo cambió el Regimiento Quito y eso impidió que la acumulación política se produjese en la Asamblea Nacional. Hecho clave, hecho trascendente. Luego los diversos momentos en la subida hacia el helipuerto y luego en el ámbito del helipuerto, cuando la comitiva del presidente, reducida por la fragmentación a que había sido abocada por las violentas acciones de una policía que conscientemente intentaba desvincular al presidente de su guardia, de su custodia, para poder agredirlo, para poder atacarlo de manera más eficiente. O sea, ver también los momentos de que se le quita la máscara, el momento que se le lanza gas, pimienta a la cara, el momento que se lanza esa bomba que le explota prácticamente en su... Casi estalla, que casi estalla en su cabeza. Esos momentos, o sea, Diego los mencionaba, o sea, en donde era tan impresionante la agresividad, era tan impresionante la impenetrabilidad de estas personas, de estos elementos, o sea, sublevados de la policía, fue algo también enormemente duro, digamos. El momento del ingreso a emergencia, un presidente exhausto, con un presidente que al cabo de varios recorridos, tratando de buscar una salida que siempre era impedida por el lanzamiento de gases lacrimógenos, por la interposición de los patrulleros, por la interposición de las motos, ¿no es cierto? Ya finalmente llegando al ingreso de la sala de emergencias, ver a este pseudo médico, disfrazado de médico, este coronel Carrión, que salía a ofrecer una llave para abrir la puerta del ingreso hacia emergencias, después de que él mismo había cerrado con candado y con cadenas la puerta superior por donde el presidente podía encontrar la única vía de salida hacia emergencias justamente, fue otro momento importante. Ver luego el momento en que los agresores intentaron romper la puerta, o sea, que conducía inmediatamente hacia la habitación en donde el presidente estuvo primeramente ubicado, ¿no? Y cómo luego el presidente tuvo que ser trasladado hacia el otro extremo del pasillo del hospital, al extremo oriental, para proteger su vida. También fue importante porque la agresividad de los encapuchados, la brutalidad con la que actuaban, o sea, era algo que sorprendía realmente, a pesar de que sí se sabía, o sea, que esta impregnación, o sea, de las conductas que son propias de la delincuencia en ciertos estratos de la policía, hacen que la policía adopte también ese tipo de comportamientos. Finalmente, ¿hasta qué horas te mantuviste ahí en el hospital, en la zona de influencia? El presidente fue sacado. Y allí quisiera mencionar dos momentos más. El momento que el presidente puede observar el Callejón de Honor y pregunta a quienes estábamos cerca de él qué opinábamos sobre ese Callejón de Honor, y el presidente deduce que era una emboscada y opta porque no se salga por ese Callejón de Honor. Y el último momento, que es un momento realmente sublime, diría yo, de alguna manera sublime en el mejor sentido de la palabra sublime, que es cuando el presidente sale con su vestido, con su terno azul, impoluto, o sea, sin una sola mácula en su ropa, con un rostro de serenidad, que no estaba exento de preocupación, se santigua frente a todos nosotros, se sienta en la silla de ruedas en la que iba a ser conducido. Él no podía caminar porque su rodilla había sido muy maltratada a lo largo de todo el día, había recibido incluso golpes dirigidos específicamente a la rodilla, y finalmente es cubierto por la guardia compuesta por policías militares para salir definitivamente del hospital. Pero ese momento en que el presidente sale, o sea, con una palidez que no era de miedo, ¿no es cierto?, sino de preocupación y de trascendencia histórica, diría yo, fue algo que realmente es inolvidable para todos y cada uno de los que estuvimos ahí. Y seguramente son imágenes que no se te borrarán nunca, porque estar en esa circunstancia, yo diría en ese momento de privilegio, defendiendo la democracia, defendiendo al presidente,
es un acontecimiento que no solamente se lo puede contar, sino se lo debería vivir para entenderlo en su real dimensión. Pero vamos un poco a comenzar a descubrir cuáles son los orígenes de este 30 de septiembre y terminaremos este panel sin lugar a dudas con las lecciones que nos ha dejado y con lo que significa para el país caminar con esta situación que siempre estará allí, porque la historia siempre hablará de un 30 de septiembre del año 2010. Los orígenes, qué hechos les llevan a ustedes como comisión a entender que este no fue un acontecimiento aislado, sino que fueron una sumatoria de acontecimientos políticos, económicos, entre otras índoles, para entender que fue un tema planificado y cuyos resultados felizmente no se dieron. Mañana son 3 años. Es verdad, hay muchas cosas que debieron haberse hecho en forma inmediata, pero también de alguna manera el paso del tiempo permite que se puedan ubicar en su verdadero contexto qué fue lo que pasó. Y tú tienes allí, nosotros como comisión hemos comprendido que ese intento del 30 de septiembre, ese intento de golpe de Estado, ese intento de magnicidio, ese secuestro, fue la confluencia de varios fenómenos, de varios factores. Uno de ellos, indudablemente, fue la presencia de actores políticos. Yo, por ejemplo, quiero apuntar algo respecto a lo que ha mencionado Óscar. Él lo vivió estando al lado del presidente en el helipuerto, cuando él trataba de ser evacuado. Y ahora con la investigación nosotros encontramos en las fotografías a un poco más de 1,5 metros del presidente, actores políticos que fueron candidatos a concejal, a consejero y a diputado por el Partido Social Patriótica. Allí, en ese tumulto que le agredía al presidente, claramente identificado un individuo que fue candidato del Partido Social Patriótica, en la puerta del hospital, en la toma de Ecuador TV, otros actores políticos, asesores del bloque parlamentario del Partido Social Patriótica en la toma de Ecuador TV. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Una suma de factores, actores políticos, una institucionalidad policial especialmente que se encontraba debilitada, la presencia de todo un conjunto de actos preparatorios para desestabilizar a la democracia, la circulación de pasquines, la circulación de información malintencionada que trataba de generar una manipulación a la tropa, una manipulación a la policía, una manipulación al ejército. El funcionamiento todavía no muy claro de los servicios de inteligencia. El tema de cómo algunos medios y algunos sistemas o medios de comunicación funcionaron, se articularon y generaron no solamente el ambiente previo, sino durante el 30 de septiembre y después del 30 de septiembre. La presencia de actores económicos, la presencia de actores incluso del crimen organizado. Todos estos factores confluyeron en el 30 de septiembre. Eso les lleva a indicar entonces que fue un asunto preparado y no fue un tema aislado que únicamente obedecía a un supuesto descontento por la vigencia de la ley de LOCEP. Ahora, Diego, toda esta organización no es posible hacerlo sin un recurso económico, sin alguna inyección económica de algún grupo o grupos poderosos, porque ¿cómo entender que en diferentes ciudades del país ya comenzaron a presentarse algunos focos de sublevación? ¿Qué encontraron allí ustedes en el tema de financiamiento mismo de este acontecimiento en estas circunstancias? Marco Antonio, hay claros indicios. El supuesto de que una movilización de esta naturaleza, y al no ser espontánea, tenía que tener una preparación, una programación y actores que sin duda requerían de recursos para poder preparar este golpe de Estado. Y hay indicios muy serios de que existieron grupos muy poderosos, personas con alto poder económico que seguramente fueron o pudieron ser los que financiaron este tipo de actividades. No es fácil comprobarlo todavía, pero estamos total y absolutamente empeñados, esta comisión
con mis dos compañeros y todo el equipo técnico, como bien lo citó Óscar, trabajando para poder establecer exactamente quiénes, con cuánto y cómo. El establecer la verdad. ¿Es posible llegar a quiénes, con cuánto y cómo? Es lo que necesitamos saber para poder dar los siguientes pasos, para evidenciarlo ante el país y el mundo. Porque no deja de sorprendernos hasta hoy que estos mismos grupos interesados, a través de herramientas perversas incluso, en la que algunos medios de comunicación formaron parte, hablan de qué. Primero hay que virar la página del 30S, que el 30S realmente no fue nada, solo fue una pequeña protesta policial por temas laborales, que jamás hubo un secuestro, que no hubo un intento de magnicidio, que no existió una intención de dar un golpe de Estado. Lo que sí tienen la intención ellos es de que se olvide para que no sean evidenciados ante la ciudadanía y ante la Administración de Justicia, que tendrá que tomar las medidas necesarias para que esto no quede en la impunidad. Nosotros que estuvimos allí pudimos evidenciar lo que realmente sucedió. Si eso no es un secuestro, pues yo quisiera que aquellos que lo niegan nos cuenten qué es un secuestro. Para entenderlo de esa manera. Porque imposible que no se pueda entender cómo fue en la realidad, y que traten de disminuir lo que sucedió para tratar de proteger intereses y acciones de grupos interesados en ese golpe de Estado. Ya, Óscar, ahora, esto tuvo conexiones internacionales también. Se develaron algunas reuniones previas de actores políticos, económicos en otros países, y que justamente coincidieron con que de alguna manera se preparaba toda esta circunstancia que estamos comentando ahora. Y también habría que comentar la reacción internacional inmediata. Me parece que uno de los pocos momentos en la historia de América Latina que los integrantes de UNASUR se reúnen de manera inmediata en Buenos Aires ante un llamado urgente, me parece que 10 de 12 presidentes, para respaldar el orden democrático y para condenar estos acontecimientos. Creo que señalas ¿Cuál es el tema internacional que ustedes han descubierto? O sea, creo que señalas un aspecto que es fundamental para comprender no solamente la situación de un 30 de septiembre que era, digamos, una fractura, ¿no es cierto?, dentro de un proceso de cambio estructural que venía avanzando y que se venía desplegando de manera importante y que ahora se ha consolidado y se va a extender, sin ninguna duda. Pensamos en golpes de Estado recientes, pensamos en golpes de Estado contemporáneos, pensamos en la forma en que estos se han realizado y en los elementos que son análogos a unos y a otros. Pensamos consecuentemente en Honduras, pensamos en Paraguay, pensamos en la Venezuela de 2002 y pensamos en los incesantes intentos de desestabilización que ocurren en Bolivia. Pensamos en eso y pensamos obviamente también en Miami. Y pensamos en los escenarios que se establecen en Miami y pensamos en esta reunión que se constituyó justamente en este lugar en el que confluyen muchas vertientes, o sea, de la oposición más radical a los gobiernos democráticos en América Latina, poderes fácticos caracterizados justamente por operaciones de índole violenta, por operaciones que están en el ámbito de la comunidad, de una comunidad de seguridad anclada en las viejas teorías de la Guerra Fría y que ahora eventualmente podría hasta reemerger con todo lo que está pasando en Siria y en otros países, reemerge también ese escenario. En ese entonces veíamos también estos mismos actores vinculados a la mafia, a las mafias, actores vinculados a la oposición al gobierno revolucionario cubano. Por eso se habla de actores vinculados al crimen organizado inclusive. Actores que normalmente operan vinculados con el crimen organizado, con el gran crimen organizado, con el crimen organizado que tiene escalas de operación transnacional. Entonces estamos pensando en un escenario geopolítico en América Latina en donde una gran tendencia construye una posición democrática en muchos países, independientemente de que esta línea democrática radical no sea una línea propiamente anticapitalista,
Pensamos en Argentina, pensamos en Brasil, pensamos incluso en el Chile, ¿no es cierto?, de la concertación, que ahora va a volver seguramente. Pensamos en Paraguay, pensamos en Uruguay, pensamos también en Bolivia, pensamos también en Cuba, pensamos en Venezuela, en los países del ALBA. Esta gran tendencia que es latinoamericana, pero que también es de los países pobres en el mundo, o sea, incluía a nuestro país. La reacción frente a estos gobiernos, que no necesariamente son antiimperialistas, que no obligatoriamente son anticapitalistas, estaba dada por el hecho de la pérdida de dominio sobre estos países, por el hecho de que estos gobiernos que emergían coaligados creaban obviamente o podrían potencialmente crear una tendencia completamente distinta. La política soberana impulsada por el gobierno ecuatoriano, que determinó la conclusión de la presencia del Fondo Monetario Internacional con sus brutales y exaccionistas cartas de intención, la salida del Banco Mundial, o sea, el quiebre definitivo de cualquier intento de imponernos un TLC, la salida de la base de Manta, la lucha en contra del eje Washington-Bogotá alrededor de los temas de las fumigaciones con glifosato. Todo eso marcaba una posición completamente distinta del gobierno ecuatoriano en el escenario internacional, y esto evidentemente no era bien visto por los poderes fácticos internacionales. Claro, y sí ese fue un tema fundamental también, lo que nosotros hemos estado manifestando. Otra de las causas por las cuales se presentaron estos acontecimientos que, reitero, de acuerdo a la información de la Comisión, no fueron hechos aislados. Vamos a hacer una pausa final aquí en El Ciudadano y regresaremos con más información en este panel especial. A propósito, mañana se cumplen 3 años del 30 de septiembre de 2010, ese día negro para la patria. Enseguida regresamos. Continuamos con este panel acerca del 30 de septiembre. Estamos con los integrantes de la comisión. A propósito, como hemos dicho, algunos de ellos son también funcionarios del gobierno, y la pregunta que se hacen algunos actores, sobre todo de oposición al gobierno, es ¿qué independencia tiene esta comisión y cómo ellos están tratando estos temas? Si existe alguna vinculación o si existen criterios divididos, etcétera. Eso quisiera preguntar también a Carlos Vaca en este momento como integrante de esta comisión. El trabajo que nosotros estamos desarrollando es un trabajo con un alto perfil técnico y con un esfuerzo enorme por ser objetivo. Y la objetividad te lleva necesariamente a la verdad, y la verdad te hace necesariamente independiente. Porque nosotros como comisión hemos establecido que no vamos de ninguna forma ni a ocultar los hechos, ni a maquillar los hechos, ni a decir cosas que solamente puedan ser útiles para uno u otro. Estamos aquí para cumplir una tarea que el país requiere, que es conocer la verdad sobre los hechos y hacerlo con la objetividad y con la fortaleza y con el empeño que eso representa, más allá de quiénes sean o cómo sea quienes sean o cómo sean las observaciones que se hacen sobre la independencia. Esta es una comisión compuesta por ciudadanos, por ciudadanos que tienen una orientación, una ideología, un criterio político, por supuesto, pero ciudadanos que entendemos y que tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de presentarle un informe al presidente. Es una responsabilidad con el Ecuador, con el país. Sí, porque se requieren varias cosas en este sentido. Diego, la pregunta también cabe en ese sentido, como secretario, ministro del gobierno, entonces, ¿cómo manejar este tema de una forma independiente, si se puede llamar a los intereses del gobierno? Los intereses del gobierno son los intereses del país. Es más que obvio que el compromiso del señor presidente y de quienes componemos su gabinete es un compromiso de país, de tal manera que se conjuga perfectamente con lo que anhelan todos los ecuatorianos, que se sepa la verdad, y Carlos lo ha mencionado con absoluta certeza, una verdad
que cuando la establezcamos, obviamente será una verdad transparente, como tiene que ser, independiente, y que solo busque que se establezcan los hechos, que se establezca la verdad por sobre todo interés. Nosotros no podríamos de ninguna manera permitir que indicios vayan y acusen a un inocente, por ejemplo. Si se ha presentado algo de eso. Podríamos fácilmente, de esa naturaleza, nos podrían inducir a error y que se acuse a un inocente. Eso tendremos que evitarlo de todas las maneras. La capacidad de mis compañeros del equipo técnico que hemos mencionado, yo creo que va a impedir que eso suceda. Y se tendrá que encauzar única y exclusivamente a aquellos que tengan algún grado de responsabilidad en los acontecimientos del 30 de septiembre, que como bien lo han dicho, se conmemora el día de mañana. Somos absolutamente independientes, únicamente buscamos la verdad. Este no es un tema de favorecer políticamente ninguna tendencia ni de castigar a otra. Se trata solo de establecer la verdad para que la ciudadanía la conozca, la evalúe y la historia pueda valorarla, porque el trabajo que estamos haciendo está encaminado de esa manera. Entonces, Óscar, ¿cuánto conoce hasta ahora el país de los hechos del 30S? ¿Cuánto le falta conocer? ¿Qué acontecimientos de gran magnitud tienen que todavía ser revelados a propósito de la investigación que están haciendo ustedes? Yo creo que los hechos y la magnitud de los hechos, de los tres grandes hechos que Diego los ha mencionado ya, el secuestro, el intento de magnicidio y el intento de golpe de Estado, son tan descomunales, o sea, que no hay ciudadano en el país que no los conozca. O sea, los hechos centrales, los hechos fundamentales se conocen. El rol de los actores intelectuales, el rol de los actores materiales, el alcance de sus intervenciones, los procedimientos en que eso ha incurrido, los delitos que se han cometido, la tipificación de estos delitos, su judicialización, eso es lo que todavía el país tiene que conocer suficientemente. Estamos abordando al cabo de 3 años un hecho que tiene que ver evidentemente con la recuperación de la memoria, pero no solamente con la recuperación de una memoria que debe construir también y ser válida para la construcción de una nueva historia, de una historia del proceso contemporáneo que vive nuestro país, que seguramente es un proceso en el que se condensa el tiempo histórico de tal manera que los cambios que se suceden tienen una enorme intensidad y está en una secuencia sumamente continua y también muy comprimida. Pero más allá de la recuperación de esta memoria que forma una conciencia y que construye también una voluntad política colectiva, está la necesidad de construir una verdad que ofrezca la posibilidad de hacer justicia, de romper con la cadena de impunidad, a esta cadena de impunidad que hemos visto en otros procesos, esta cadena de impunidad que ha eximido de responsabilidades a muchos asesinos, a muchos criminales, y en esto yo estaría de acuerdo con lo que plantea el ministro del Interior, con su sentido central. Los autores intelectuales, los que manipulan, los que ordenan, los que establecen sus intereses, por decirlo, los intereses de la nación y del pueblo, son seguramente los responsables mayores. Tenemos que llegar a ellos. Eso es lo que el país tiene que conocer y es el cometido central que esta comisión se ha propuesto. Ahora, ya en esta parte final, estamos ya cerrando el programa. Carlos, habíamos hablado al inicio, y cuando se refiere la comunidad o la gente al 30 de septiembre, habla de un día aciago, de un día negro, de un día oscuro para el país, que no se vuelva a repetir, pero también habla del renacer de la democracia. Justamente se habla del 30 de septiembre, el día en que triunfó la democracia. ¿Cuánto ha madurado, cuánto ha cambiado el país de hace 3 años hasta ahora? Creo que ha cambiado mucho. Creo que ha madurado mucho, pero también creo que después de lo que nosotros hemos investigado, hay muchas cosas también sobre las que todavía tenemos que caminar y tenemos que cambiar. Por ejemplo, es importante que nosotros sepamos que mientras la investigación de los hechos pueden o deben recaer sobre un cuerpo que no tenga total autonomía
del sujeto de investigación, del objeto de investigación, podemos encontrarnos con lo que ocurrió o con lo que ha ocurrido desde el 30 de septiembre. Todavía tenemos que reflexionar mucho respecto de cómo deben constituirse esos cuerpos de investigación para que no pueda repetirse nunca más esto. Ha cambiado el país, efectivamente, cuando acontece el 30 de septiembre, el proceso arrancaba, estaba en una fase inicial. Hoy creo que el país ha madurado mucho, hay unos cambios institucionales importantes, hay un cambio institucional en el sector público, en la fiscalía, en los poderes del Estado, hay una reforma importante a los poderes del Estado y que se ha hecho básicamente por la voluntad democrática de la gente. Entonces, creo que en eso el papel que el Estado sigue jugando y su relación con los ciudadanos es un papel muy distinto o que ha cambiado mucho desde el 30 de septiembre. Y una de las cosas que posiblemente hizo que se acelere este proceso fue precisamente el haber renacido en la democracia bajo este concepto de lo que tú preguntas. Los ciudadanos también están movilizados, están mucho más conscientes de lo que tienen, de lo que se juega en el futuro del país. Entonces creo que hay algunas cosas que han ocurrido, que han cambiado, sin embargo también hay cosas que todavía tienen que modificarse. Y uno de esos temas que debe estar vigente es justamente en que quienes participaron activamente en estos acontecimientos deben tener sus sanciones. Recordemos que en algunos países de América Latina, especialmente en Argentina, en Uruguay, en algún momento determinado, para tapar los crímenes atroces contra la humanidad, contra los propios habitantes, se decretó en algún momento la ley del punto final. ¿Es posible que en el Ecuador pueda pasar algo de eso? ¿O el país necesariamente tiene que ir hacia descubrir la verdad, pague quien pague, cueste lo que cueste, en un proceso que no debería tener un final? Con tristeza debemos recordar que sí, que se le puso punto final a la existencia de 5 ciudadanos ese 30 de septiembre, que se dio decenas de heridos, algunos de los que les está resultando muy difícil sobrellevar las consecuencias de las heridas que les dieron. Punto final sería olvidarnos de que esas personas existieron, de que hay unas familias detrás de ellos, de que hay muchos ciudadanos que estuvieron a punto de perder la esperanza ese día, que felizmente, porque se trataba de un proceso correctamente consolidado, no se resquebrajó como esperaban que suceda, y más bien se fortaleció de manera total, y los resultados los vemos día a día en esa autoestima de cada ecuatoriano que, a no dudarla, ha subido y muchísimo. No se le puede poner punto final a esta historia hasta que se castigue a quienes la promovieron, se sancione adecuadamente y que no existe impunidad. Y el punto final será solamente si es que durante toda la historia que está por venir jamás vuelve a darse un evento de esta naturaleza para romper la democracia en el país. Y la pregunta también a Óscar Bonilla, integrante de la comisión del 30S, la institucionalidad en el país. Hablemos de instituciones que estuvieron y participaron activamente en este 30 de septiembre, la Policía Nacional y sus malos elementos, porque no estamos hablando de toda la institución, sino algunos malos elementos de la policía, las Fuerzas Armadas, ciertos medios de comunicación, la comunidad en general. ¿Cuánto se ha recuperado la institucionalidad del país desde hace 3 años hasta acá? O sea, creo que un punto de partida para entender, incluso uno de los elementos centrales de este intento de golpe de Estado está justamente en el ámbito que mencionas, una institucionalidad extremadamente débil todavía, que se estaba perfeccionando, evidentemente, que ya había establecido muchos umbrales para una reforma suficientemente profunda para la gestión de la política pública, o sea, que satisfaciera cada vez más las necesidades de las instituciones, pero también de las personas que las constituyen, o sea, se estaba desplegando.
no habíamos llegado posiblemente a los niveles deseables, ¿no? Y obviamente en el marco de esta debilidad presionan estos poderes, presionan estos intereses, y sobre esta debilidad, o sea, se despliegan una serie de reacciones que básicamente se manifiestan principalmente en el caso de la policía en un orden de sublevación. Pero no fue solamente la policía la que intervino, recordémoslo. Pero pensando en esta institucionalidad, pensamos también en el declive del neoliberalismo, en su fracaso final, en la destrucción de este modelo, en la autodestrucción de este modelo que no podía realmente satisfacer ni las necesidades de los grupos elitarios y tampoco las necesidades de los grupos subordinados. Estamos pensando consecuentemente en un proceso de reforma del Estado que había avanzado desde el inicio de este gobierno ya en el año 2007, que se configuraba claramente en la Constitución del 2008, que nos daba una carta magna que permitía también un gran acuerdo social y una enorme visión programática, la cual tenía que encarnarse en leyes orgánicas, tenía que encarnarse en una nueva normativa y tenía que encarnarse también en una reforma del Estado que para ese entonces había abordado profundamente diversas instituciones y estaba llegando también a aquellas que estaban más vinculadas justamente con los poderes fácticos, que eran principalmente las Fuerzas Armadas y obviamente también la Policía Nacional. Esta reforma posiblemente no se había desplegado, no había sido comprendida suficientemente o había sido manipulada en sus sentidos para que no fuese comprendida suficientemente por los elementos de tropa que finalmente fueron la carne de cañón de estos grupos de interés que promovieron este escenario de inestabilidad. La LOCEP no entrañaba absolutamente ninguno de los elementos, o sea, oprobiosos o que eliminaban, o sea, no los privilegios, sino los derechos de policías y de militares, y eso se demostró claramente. Claro, un pretexto. Incluso el mismo 30 de septiembre quedó eso claramente demostrado. Y por supuesto, después del 30 de septiembre, el proceso se ha profundizado ya sin estas obstrucciones, sin estos limitantes, y se seguirá profundizando. Solamente quisiera decir yo que este proceso solamente se detendrá si es que bajamos los brazos, y no bajaremos los brazos. Correcto. Muchas gracias, caballeros, por su participación en este panel. Y gracias también a ustedes, amigos televidentes y oyentes también, que escuchan y que miran El Ciudadano a lo largo de todo el país. Mañana se cumplen 3 años de aquel 30 de septiembre del año 2010. Hemos pasado revista a algunos acontecimientos y sobre todo hemos dado nuestros puntos de vista respecto a lo que ha recuperado la nación en cuanto a dignidad, a soberanía y sobre todo modernidad. Gracias por su atención. Nos volveremos a ver la próxima semana. Felicidades.